En la clase de hoy vamos a ver meiosis y gametogénesis. La meiosis es un tipo de división celular que genera células haploides a partir de células que son diploides, o sea, células que tienen dos juegos de cromosomas van a dar lugar a células que tienen un solo juego de cromosomas. A diferencia de la mitosis, en la mitosis la haploidía no cambiaba. A partir de células diploides, las dos células hijas también eran diploides. ¿Qué significa esto? Que tienen dos juegos de cromosomas las células diploides. Por ejemplo, en la especie humana tenemos 46 cromosomas y cada juego, tanto el que viene por parte del padre como el que viene por parte de la madre, cada uno tiene 23 cromosomas. Entonces, ese conjunto de 23 cromosomas constituye un juego. Aquellas células que son diploides tienen dos juegos de cromosomas. Y las células haploides solo tendrán un juego. Y si queremos referirnos al número de cromosomas, tendrán 23 cromosomas. Este tipo de división celular, la meiosis, forma parte del proceso de gametogénesis. ¿Sí? Existen dos divisiones meióticas consecutivas, sin que exista entre ellas una replicación dentro de la gametogénesis. Es un proceso muy importante que contribuye a la variabilidad genética de los organismos que tienen reproducción sexual. Ya vamos a ver en qué puntos de esta división meiótica, en qué momentos ocurren fenómenos que van a determinar variabilidad génica. Hay tres características muy importantes de una división meiótica. En este tipo de división se va a producir recombinación genética, va a reducirse el número de cromosomas, como decíamos hoy. Antes, si teníamos en la mitosis una célula que se dividía en dos células hijas, pero que tenía 46 cromosomas, sus células hijas tenían la misma dotación genética de la célula que le dio origen. También tendrán entonces cada una de esas células hijas 46 cromosomas. En este caso hay una reducción a partir de una determinada célula que sufre dos divisiones meióticas sucesivas, se producen, va a dar lugar a 4 células hijas con la mitad del número cromosómico, o sea, células haploides que tienen solo un juego de cromosomas cada una. Y por otro lado, existe un fenómeno de segregación al azar de los cromosomas, que ya lo vamos a ver en detalle durante el proceso de meiosis. Hoy dijimos que las meiosis eran dos divisiones meióticas consecutivas que les llamaremos meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas de las meiosis tienen tanto para meiosis 1 como para meiosis 2 los mismos nombres que habíamos visto en mitosis. En este caso tenemos en meiosis 1 una profase 1 que tiene una serie de subetapas, una prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y luego hay un proceso de citocinesis en el cual el citoplasma de las células formadas se va a separar para dar las células hijas. En el proceso de meiosis 2 existe profase, prometafase, metafase, anafase y telofase 2. Y luego también ocurre un fenómeno de citocinesis. Como dijimos, en la profase 1 de la meiosis tenemos etapas que se llaman leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. También los pueden encontrar como leptonema o leptotene, cigonema, cigotene y así sucesivamente. En leptoteno, esa primera etapa de la profase 1, comienzan a acercarse los cromosomas con su homólogo. Para cada par, un cromosoma se va acercando a su homólogo y en cigoteno comienza a formarse un complejo proteico con ADN que se llama complejo sinaptonémico, que permite este acercamiento con el fin
de que ocurra la recombinación general o crossing over en la etapa siguiente, en paquiteno, en el cual lo que hay es un intercambio de información genética, en donde las cromátides no hermanas de cromosomas homólogos intercambian fragmentos. O sea, un homólogo del lado materno puede intercambiar un fragmento de ADN con su homólogo paterno en el mismo par. Esto ocurre en ciertas zonas y donde ocurre ese intercambio se denomina nódulo de recombinación. O sea, donde ocurre el crossing over, esta zona se llama nódulo de recombinación. Luego en diploteno comienzan a separarse las cromátides de estos cromosomas homólogos, pero quedan unidos por estos lugares donde ha habido recombinación, en el nódulo de recombinación, en las zonas donde ha habido recombinación, quedan unidos por los quiasmas. Entonces, cada par, que cada uno de los cromosomas homólogos tiene sus dos cromátides, va a quedar unido al otro homólogo por los quiasmas. Por lo tanto, queda una estructura con 4 cromátides. De ahí que lleva el nombre de tétrada. También es llamado bivalente. Y esto pasa para todos los pares de cromosomas. En este caso se ve para 2 pares en esta especie, que tiene 4 cromosomas como número total de la especie. Pero si fuera en nuestra especie sería para los 23 pares, o sea, 22 pares de autosomas y el par sexual, XX para la mujer o XY para el hombre, en todo se da la formación de estas tétradas que quedan unidas, esos cromosomas homólogos, a través de los quiasmas. Se evidencia mejor esto en la etapa final de la profase 1, que es diacinesis, donde ahí pueden ver cómo un cromosoma, por ejemplo, supongamos que los maternos están en rojo y los paternos en azul, bueno, queda intercambiado un fragmentito, queda para el lado, en el cromosoma paterno queda un fragmento del materno y viceversa. Y así en el otro par de cromosomas más pequeño. Acá vemos en un esquema ampliado, un dibujo bastante más claro que lo que habíamos visto recién, en donde se ve un par de homólogos determinado, donde está el cromosoma materno y el cromosoma paterno apareados, están uno cerca del otro, y cada uno de ellos tiene una cromátide hermana con la otra cromátide de ese mismo cromosoma. Lo que va a ocurrir en la etapa de paquiteno es el crossing over, o sea, una de las cromátides del cromosoma materno se intercambia con otro fragmento de ADN, otra cromátide, del cromosoma paterno, la otra parte de la cromátide del cromosoma paterno. Entonces, en ese punto se produce el nódulo de recombinación y ahí queda unido por esa estructura que se llama quiasma. Esta estructura que está unida a través de los quiasmas se denomina tétrada, o también la pueden encontrar como bivalente, porque tiene 2 cromosomas. Acá vemos cuando, una vez separada esa tétrada, ¿cómo quedaría? Quedaría ese cromosoma homólogo materno con un segmento del cromosoma paterno y el cromosoma paterno con un segmento del cromosoma materno. Por eso está en rojo y azul y en azul y rojo. Esto le da una gran fuente de variabilidad, porque las cromátides, o sea, estos cromosomas homólogos ahora están recombinados, entonces, supongamos que teníamos en uno de los cromosomas una característica, por ejemplo, color de ojos. En el mismo sitio, en el mismo locus se llama del cromosoma, va a estar la información para el gen que va a codificar para color de ojos. Pero las variantes, que son los alelos, puede ser que el padre tenga características, o sea, que haya recibido la característica de color de ojos verde y capaz que la madre tenía color de ojos marrón. Entonces, esa información puede quedar intercambiada si en ese segmento lo recibió el otro homólogo. Bueno, acá
Lo que queremos mostrar es un par de cromosomas homólogos que están unidos por los quiasmas. La primera etapa de la profase meiótica 1 es el leptoteno. En este momento, todos los pares de cromosomas homólogos, tanto los 22 pares de los cromosomas que se llaman autosómicos como el par sexual, sea XX en la mujer o XY en el hombre, van a sufrir este proceso. Se acerca un homólogo al otro y comienza a condensarse los cromosomas, se unen a la envoltura nuclear por unas placas de unión. Acá podemos ver que esto está mostrado en un solo par de homólogos, pero pasa en todos. El negro es el paterno y el rojo el materno o viceversa. Están marcados los centrómeros de estos cromosomas y lo que vemos es que permanecen anclados por las placas de unión estos cromosomas por sus extremos. En la fase siguiente, que es el cigoteno, se empieza a formar ese complejo sinaptonémico del que hablamos, que es una estructura proteica que permite que los cromosomas homólogos se apareen, o sea, se acerquen y ocurra una sinapsis, o sea, un estrechamiento. Empiezan a acercarse y se comporta como si fuera un cierre relámpago, en el cual quedan en íntimo contacto los dos homólogos. Siguiendo con la etapa de la profase 1 meiótica que viene después del cigoteno, o sea, viene paquiteno, acá aparecen los nódulos de recombinación, que son estas estructuras rojas donde ocurre el intercambio efectivo de una parte de la cromátide de un cromosoma homólogo con otro segmento de ADN del otro cromosoma homólogo. Entonces existe un entrecruzamiento de cromátides no hermanas de esos cromosomas homólogos. Cromátides hermanas le llamábamos a las que estaban en el mismo cromosoma, que era la que era una, digamos, una molécula de ADN exactamente igual a la otra, que esto se había generado en la fase S. Por eso los cromosomas estaban duplicados, porque en la fase S habían generado una segunda cromátide con respecto a la cromátide que existía en G1. Bueno, acá esas son las cromátides hermanas. Acá estamos hablando de pares de homólogos donde se producen intercambios entre cromátides, una cromátide de cada uno de los dos homólogos, el paterno y el materno. En la fase que sigue, que es diploteno, los cromosomas apareados que se recombinaron, ocurrió ya el crossing over o recombinación genética en la fase anterior en paquiteno. En esta etapa, en diploteno, empiezan a separarse y solo quedan unidos por el punto donde ocurrió la recombinación. Así empiezan a formarse los quiasmas. Este punto donde quedan unidos los dos cromosomas homólogos son los quiasmas. Y se desorganiza ese complejo sinaptonémico que se había formado a los fines de que ocurra esa recombinación genética o crossing over. La última etapa de la profase 1 es la diacinesis. En este momento, ahí se empiezan a evidenciar las estructuras que tienen 4 cromátides que provienen de un cromosoma paterno y de un cromosoma materno, pero que ya han recombinado sus segmentos de ADN y que quedan unidos por los quiasmas. Entonces, esta estructura con 4 cromátides, por estar constituida justamente por 4 cromátides, se denomina tétradas. La importancia de la recombinación es que es una de las fuentes, la más importante, para generar la variabilidad genética y que es necesaria para una correcta segregación cromosómica. Repasando, la primera etapa entonces de la meiosis 1 era la profase 1 con todas estas subetapas que habíamos visto: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, donde había ocurrido
el intercambio de información génica entre una cromátide de uno de los homólogos con otra cromátide de otro de los homólogos del mismo par. Eso era el crossing over. Una vez que termina la profase 1, quedan constituidas las tétradas, o sea, todavía no se separaron, están unidos por el punto que es el quiasma, donde hubo recombinación. Entran así estos cromosomas bajo la forma de tétradas a la prometafase. En la meiosis la prometafase es muy corta. A veces la llaman en algunos libros profase tardía o metafase temprana. Y lo que la caracteriza es, como en la prometafase de la mitosis, también la disgregación de la envoltura nuclear, y empiezan a tomar contacto los cromosomas con los microtúbulos cinetocóricos del huso que se comenzó a formar en profase 1. Bueno, en ciertas células, luego de pasar la fase G2 de la interfase, comienza la etapa de la meiosis 1. Como ya vimos recién, en la profase 1 ocurre en una de las etapas, que es paquiteno, ocurre el crossing over o recombinación general, en la cual se forman los tétradas o bivalentes. Cada una de ellas, cada una de esas tétradas, consiste en un par de homólogos que están unidos por los quiasmas. Mientras esto ocurre en profase 1, a la vez comienza a formarse el huso a partir de los pares de centriolos, y en prometafase 1, que acá no se muestra, se desorganiza la envoltura nuclear y comienzan a interactuar las fibras del huso con los cinetocoros de uno de los cinetocoros de cada homólogo. En la etapa siguiente, en metafase 1, lo que queda alineado en el huso, en el plano ecuatorial del huso, son las tétradas, totalmente unidas a través de las fibras cinetocóricas al cinetocoro de cada lado de cada uno de los homólogos que componen la tétrada. Acá vemos también las fibras polares que se solapan en la parte ecuatorial y las fibras astrales, que son las que van hacia la envoltura, hacia la membrana, plasmática. En la etapa siguiente, la fase 1, lo que ocurre es la segregación al azar de estos cromosomas homólogos, pero que ya están recombinados. O sea que aquí existe una fuente de variabilidad, porque ya cada homólogo no es igual al cromosoma original, sino que tiene un segmento de ADN intercambiado, o más de un segmento. Acá mostramos la continuación del anterior, donde se ve telofase 1 y citocinesis, y cómo cada una de estas células que provienen de la meiosis 1 entran en meiosis 2 a cumplir las mismas etapas, pero con características diferenciales que ya veremos, y da lugar, al separarse luego de que ocurre la telofase 2 y la citocinesis, dando lugar a 4 células hijas haploides, con la mitad de la carga de ADN, o sea, de la cantidad de ADN que tenía la célula que le dio origen. Bueno, en la parte A podemos ver una microfotografía electrónica de lo que es un par de homólogos unidos a través de los sitios donde hubo recombinación o crossing over, que son los quiasmas. En la parte B podemos ver cómo cada homólogo se une a su cromátide hermana por estos puntitos rojos, que son las coesinas, que los mantienen unidos una cromátide con otra. Y a la vez está unido cada cromosoma homólogo con el otro a través de los quiasmas. Bueno, acá está un poco más ampliado lo que ocurre en meiosis 1 en la parte de arriba y en meiosis 2 en la parte de abajo. Una vez que en profase 1 se formó la tétrada y ocurrida la prometafase, donde se desorganizó la envoltura nuclear, quedaron las tétradas en metafase 1 alineadas en el ecuador y
uno de los homólogos está unido por uno de sus cinetocoros a las microtúbulos cinetocóricos que van hacia uno de los polos, y el otro homólogo a través de sus cinetocoros unidos hacia el otro polo, hacia los centriolos desde el otro polo. Continúan aún unidas las cromátides entre sí por las coecinas, pero existe un complejo de la separasa, que la separasa, una vez activada, logra degradar las coecinas que están manteniendo unidas estas cromátides, salvo en la zona del centrómero. Entonces es así como se puede también separar la unión que hay entre los homólogos a través de los quiasmas, y digamos que cada uno de esos homólogos ya recombinados van hacia los dos polos opuestos. Entonces así ocurre en anafase 1 la segregación de los cromosomas homólogos, primer punto o lugar de variabilidad. En la parte de meiosis 2 podemos ver que lo que se alinea en el plano ecuatorial son cada uno de los homólogos por separado, digamos, están alineados con sus dos cromátides, y lo que ocurre es que la separasa en este caso una vez que está activa, va a degradar a las coecinas que mantienen unidos al centrómero, a las cromátides a la altura del centrómero, y por lo tanto en anafase 1 lo que se segregan son las cromátides entre sí y van hacia cada uno de los polos. Esto ocurre en el cromosoma de arriba y en el cromosoma que vemos abajo, cómo se separan esas cromátides, tal cual lo que pasaba en la mitosis, pero recordemos que acá esto ocurre con la mitad del número de cromosomas, porque ya ocurrió la meiosis 1, que era reduccional, que había llevado a la mitad de los cromosomas de la célula diploide que les había dado origen. Bueno, acá podemos ver micrografías electrónicas con tinción de microfotografías con tinción, perdón, de una profase temprana y una profase tardía. Abajo podemos ver el esquema, cómo están los cromosomas no tan descondensados, y en la profase más tardía ya están un poco más condensados y apareándose cada homólogo con el que le corresponde de cada par. Bueno, acá está puesta como profase tardía de 1, pero es la prometafase para nosotros, donde se empieza a desorganizar la envoltura nuclear y ya ocurrió el intercambio de material genético y quedaron unidos los cromosomas homólogos a través de sus quiasmas y se formaron las tétradas. O sea, ocurrió un intercambio, que es el crossing over, entre las cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos. Fíjense, en un par se ve el intercambio de material, que está con otro color, y en el otro par de homólogos pasa lo mismo. Luego, en metafase, las tétradas son las que son alineadas en el plano ecuatorial, y en la fase siguiente veremos cómo se separan los cromosomas homólogos, pero ya recombinados. Acá vemos cómo quedan teñidos y cómo se observa el microscopio, y esquematizado sería cómo el microtúbulo cinetocórico está traccionando, está como arrastrando esos cromosomas homólogos de cada par que ya tienen segmentos de ADN recombinados. Y en telofase se reforma el núcleo a través de las vesículas que provenían, esas vesículas de membrana que provenían de la envoltura nuclear. Se reforma el núcleo, o sea, la envoltura nuclear, mejor dicho, alrededor del material nuclear, de los genes, ¿verdad? De los cromosomas, y se comienza a formar el anillo contráctil de actina y miosina, que va a empezar a separar los citoplasmas de ambas células hijas. Bueno, una vez que ocurrió la citocinesis, sin que ocurra una replicación de ese ADN con esos cromosomas tal como estaban, un representante de cada homólogo había ido a cada polo y se habían formado dos células hijas con la mitad
del número de cromosomas, o sea, con un solo juego de cromosomas tenemos células haploides. Habíamos partido de células diploides y luego de la meiosis 1 se formaron dos células haploides con un solo juego de cromosomas. En el caso de la especie humana sería con 23 cromosomas cada una. En la metafase 2, estos cromosomas de cada célula quedan alineados en el ecuador, pero ya, como vemos acá, con segmentos de ADN del otro homólogo. Acá podemos ver en la anafase 2, en la microfotografía, cómo se ven, como si fueran flequitos. Son menos gruesos que en el caso de la anafase 1, porque solamente tienen una cromátide cada uno y van siendo traccionados por los microtúbulos cinetocóricos, cada una de las cromátides ya recombinadas que va hacia los polos. En las dos células está pasando el mismo proceso y luego de la telofase y la citocinesis se forman 4 células hijas a partir de estas dos divisiones consecutivas. Bueno, acá se observa bastante bien como luego de la citocinesis en la telofase 2, después de la telofase 2, cómo quedaron separadas las 4 células que habían comenzado siendo una sola célula diploide y ahora dio lugar a 4 células haploides. Pueden ver acá como cada una de las células tiene 2 cromosomas, habíamos partido de 4 cromosomas, ahora tenemos 2 cromosomas. Cada uno de ellos tiene segmentos de distintos colores, quiere decir que están recombinados, que han sufrido ya recombinación y solamente tienen una cromátide cada una. Estas dos divisiones meióticas están dentro de un proceso mayor que se llama gametogénesis, o sea, un proceso que consiste en formar gametas. Esta gametogénesis ocurre a partir de células que están en la línea germinal, que migran a las gónadas de cada una de los, o sea, tanto para el hombre como para la mujer. Estas células germinales migran a las gónadas y allí comienzan a dividirse por mitosis ciertas células que se llaman células diploides, que son las espermatogonias para el caso del hombre o las ovogonias para el caso de la mujer. Esto ocurre, digamos, a partir de las gónadas, en estas células diploides que se llaman ovogonias o espermatogonias, pueden sufrir una diferenciación. ¿Qué significa? Una de ellas puede cambiar la expresión de sus genes y se dejan de expresar algunos genes y se empiezan a expresar otros genes y da lugar al espermatocito primario o al ovocito primario. Entonces, una de las características de la gametogénesis, como dijimos, es que tiene dos divisiones nucleares sucesivas, o sea, dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, que entre esas divisiones no hay replicación del ADN y que va a ocurrir en las células de la línea germinal durante la formación de las gametas. En esta diapositiva queremos mostrar la formación de gametas o gametogénesis. La gametogénesis masculina, que ocurre en los 23 pares de cromosomas, o sea, en los 22 pares de autosomas y el par sexual XY, se llama espermatogénesis. Y aquí lo que ocurre es que una célula germinal primordial migra a las gónadas para dar espermatogonias. En el sexo femenino, o sea, en aquellas células germinales primordiales, van a migrar a las gónadas, a los ovarios, para dar ovogonias, que se dividen para dar ovogonias hijas por mitosis. En el caso de las espermatogonias ocurre lo mismo, hay división mitótica. Pero en determinado momento, estas espermatogonias y ovogonias se diferencian para dar los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios, que son diploides también. O sea, no ha cambiado la haploidía, dos juegos de cromosomas. En el caso del hombre y de la mujer, 46 cromosomas tienen estas células. Cuando entramos a meiosis 1, que es reduccional,
tanto el espermatocito primario como el ovocito primario reducen a dos células que son haploides, reducen su contenido, su haploidía. Entonces se forman para la espermatogénesis dos espermatocitos secundarios haploides que por meiosis 2 darán espermátides. Estas son también haploides y por procesos de diferenciación, que es un cambio de la expresión génica, llamado espermiogénesis específicamente, ocurre la producción de espermatozoides, que son células con poco citoplasma, mucho núcleo y flagelos. Y la ovogénesis, cuando ocurre la meiosis 1, tiene la diferencia de ser asimétrica, produce un ovocito secundario haploide y un cuerpo polar que puede persistir o degenerar, y ese ovocito secundario puede dar lugar a un óvulo también haploide o a un segundo cuerpo polar. En realidad, tenemos que hacer la salvedad de que en la vida intrauterina el ovocito primario puede permanecer en profase hasta tanto ocurre la menarca, o sea, la primera menstruación, y a partir de ahí, cada ciclo menstrual, un ovocito primario continúa sus divisiones meióticas, primaria o meiosis 1 y la segunda, meiosis 2, hasta quedar en metafase detenida. Recién se va a denominar óvulo a la gameta cuando ocurra la fertilización. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, que ocurre la fertilización, en ese momento ya se convierte en óvulo. Y lo que se forma es una célula diploide que tiene 23 cromosomas paternos y 23 maternos, que se llama cigoto. La espermatogénesis comienza en la pubertad, en cambio la ovogénesis comienza en la fase intrauterina. Las células germinales primordiales migraron a las gónadas y en las gónadas estas ovogonias se dividían por mitosis y en determinado momento se diferencia ovocito primario. Puede quedar detenida en profase 1 por muchos años, esto ocurre dentro de la vida intrauterina, y luego de la detención en profase 1 puede avanzar a profase 2, a metafase 2 en la etapa de la pubertad, en cada ciclo menstrual. Y posteriormente, bueno, se concreta, entonces culmina la meiosis 2, perdón, y hay acá lo que se ve es que hay una división asimétrica de las células, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2, porque se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar, y un óvulo maduro y un cuerpo polar, que son de muy diferente tamaño y características. En esta diapositiva vemos la espermatogénesis con su fase espermatogónica, en la cual la célula germinal primordial entraba a la gónada, produjo la espermatogonia y por mitosis se divide dando más espermatogonias, hasta que en determinado momento alguna se diferencia en la fase espermatocítica para que el espermatocito primario que se forma por meiosis 1 de espermatocitos secundarios. Posteriormente estos espermatocitos secundarios dan 4 espermátides que por otra diferenciación que se llama espermiogénesis, fase de espermátide, van a dar espermatozoides. Bueno, este proceso de diferenciación, que es un cambio en la expresión génica, una diferenciación, cualquiera sea, en este caso se llama espermiogénesis y se muestra por etapas todos los cambios que comienzan en cambios genéticos y van dando lugar a cambios estructurales, y a partir de los centríolos empieza a producirse, a generarse un flagelo, se empieza a reducir la cantidad de citoplasma y hay una gran cantidad de mitocondrias que se disponen alrededor del cuello, tiene una parte que es la cabeza, el espermatozoide, una parte que es el cuello, y el flagelo, que está compuesto por una cola y una pieza terminal. Justamente por como tienen que ser móviles esos flagelos, hay muchas mitocondrias que van a ser la fuente
van a generar el ATP que necesita para la movilidad esta célula, esta gameta. Y gran parte de esta cabeza del espermatozoide consiste en material nuclear y una vesícula cromosómica que se forma a partir del Golgi, que va a ser la que tiene las enzimas para poder fecundar al óvulo. Bueno, a modo de síntesis, hacemos una comparación de la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis parte de espermatogonias, la ovogénesis de ovogonias en las gónadas, y sufren ambos diferenciaciones a espermatocito primario y a ovocito primario. Tanto la espermatogonia y ovogonia como los espermatocitos y ovocitos primarios son diploides. La meiosis 1 era reduccional, entonces, para el espermatocito primario da 2 espermatocitos secundarios, y en el caso del ovocito primario da un ovocito secundario y un cuerpo polar. En la meiosis 2, los espermatocitos secundarios dan 4 células iguales que se llaman espermátides, iguales en cuanto a tamaño, ¿no? Porque el contenido de los cromosomas es variado, ya que ha sufrido en anafase 1 y en anafase 2 la segregación al azar con el material ya recombinado, y hubo un evento de recombinación importante donde hubo un recambio de material genético. Y luego vuelve a haber una diferenciación, cosa que no ocurre en la ovogénesis. Por otro lado, la ovogénesis tiene una división asimétrica. En meiosis 1 da lugar el ovocito primario a un ovocito secundario y un cuerpo polar, y que es mucho más pequeño y que puede degenerar o dividirse en 2 cuerpos polares. En la meiosis 2 va a dar lugar al óvulo, aunque en realidad el ovocito secundario va a quedar detenido en metafase hasta tanto sea fecundado, y recién cuando es fecundado por un espermatozoide, ahí se va a denominar óvulo. Termina su meiosis 2, que ya que estaba en metafase detenido, lo completa y se convierte en óvulo. Y en profase 1 también está detenido en la vida intrauterina, cosa que no sucede así en la espermatogénesis, porque una vez que comienza la pubertad, las 2 meiosis se dan consecutivamente. Bueno, habíamos partido en este caso de una célula que tiene 2 juegos de cromosomas, que en total tenía 4 cromosomas. ¿Sí? 2n igual a 4 sería su fórmula cariotípica, y en este caso hay 2 células, después de las meiosis, 2 células que son los gametos, que tienen nada más que 2 cromosomas cada uno, o sea, células haploides para una especie que tiene 4. Fíjense que cuando se fecundan, como tenemos un espermatozoide con un óvulo que ambos tienen 2 cromosomas, van a dar lugar a un cigoto que tiene 4 cromosomas, o sea, 2n igual 4. Una célula diploide. Este es un óvulo rodeado por muchísimos espermatozoides, y uno de esos solamente es el que lo va a fecundar. Vamos a ver una comparación entre la mitosis y la meiosis. Las células en las que se realizan, bueno, la mitosis en células diploides, que son células somáticas, mientras que la meiosis se produce en células comienza en las células de la línea germinal. La haploidía de las células que se dividen en principio son células diploides, pero en el caso de la meiosis, luego de la meiosis 1 se reduce el contenido de cromosomas a la mitad y da lugar a células haploides, y hasta el final de la formación de las gametas se generan células haploides. La separación de los cromosomas homólogos ocurre solamente en la meiosis, mientras que en la anafase, en mitosis, solo se produce la separación de las cromátides hermanas de cada cromosoma. Los números de divisiones tras la replicación de los cromosomas, en el caso de una mitosis, acuérdense que la replicación ocurría en interfase, en fase S, y en fase M ocurría la mitosis, y solamente una vez
en la fase S se había duplicado el contenido de ADN para que cuando se divida esa célula de dos células hijas tenga la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de ADN en cada una de las células. En el caso de la meiosis ocurren de la gametogénesis en realidad, dos divisiones meióticas sucesivas que van a dar células haploides y partimos de células diploides, o sea, con 2 juegos de cromosoma y se termina con 4 células haploides. El crossing over solo ocurre en la profase 1, en la etapa de Paquiteno, en la meiosis 1, y no ocurre esto en la mitosis. Contribuye a la formación de gametas las dos divisiones meióticas dentro de la gametogénesis, y la mitosis solo sirve para dividir la división de las células somáticas que no generan gametas. Bueno, la duración puede ser la duración en años para que se complete en el caso de la ovogénesis, por ejemplo, para dar lugar a un óvulo. Pero la división mitótica puede ocurrir en horas. Bueno, acá vemos una comparación de procesos que se dan en común entre mitosis y meiosis y ciertos procesos que son diferenciales de cada uno, que acá lo pueden analizar según el número de los cromosomas que tiene. Tenemos una célula 2n igual a 6 y en la meiosis se obtienen 4 células con 3 cromosomas cada una, mientras que en la mitosis tenemos a partir de una célula diploide de 6 cromosomas, 2 células hijas con 6 cromosomas pero con una cromátide cada una. Fíjense que la parte de la anafase de la mitosis es similar a la anafase de la meiosis 2, solamente que la meiosis 2 ocurre en células que tienen la mitad de los cromosomas que lo que ocurre en mitosis de la misma especie. Bueno, esta diapositiva la pusimos como para mostrar algo que vamos a ver mejor en la clase que viene, y es cómo puede ocurrir en ciertos casos una no disyunción. ¿Qué significa esto? Que en la meiosis 1, por ejemplo, en anafase, cuando cada homólogo se separa y va a cada uno de los polos, puede ser que no se separe una tétrada determinada y que la tétrada entera vaya para uno de los polos, o sea, el par de homólogos va para uno de los polos, lo que va a dar lugar, luego de que ocurra en la meiosis 2 y se generen las gametas, en este caso va a generar que haya 2 gametas con 3 cromosomas y 2 gametas con un cromosoma cada una. O sea, no son células haploides, 4 células haploides normales, sino que tienen un cromosoma de más, 2 gametas, y un cromosoma de menos, 2 de ellas. En el caso de que la no disyunción ocurra en la anafase 2, lo que va a pasar es que luego de la metafase, que estaban los cromosomas alineados en el ecuador de la célula, el cromosoma entero vaya para uno de los polos y no se separen las cromátides hermanas en una de las células hijas. Entonces esa célula va a dar lugar a una gameta con un cromosoma de más, entonces va a tener 3 cromosomas en este caso, vemos, y otra de las células tendrá un cromosoma de menos, porque no fue la cromátide para el polo que correspondía, sino que se fueron los dos para el mismo polo, hacia la izquierda. En cambio, en la célula que se ve, que ya pasó a meiosis 2 y que está haciendo la meiosis 2 en forma normal, se separan en anafase las 2 cromátides, dando lugar a 2 gametas con 2 cromosomas cada uno, como sería lo normal, que tendríamos que haber obtenido 4 gametas con 2 cromosomas cada uno.